La Biblia en un año. Día 120. Primer libro de Samuel. David y Goliat. Los filisteos reunieron sus tropas para la batalla, las congregaron en Socó de Judá y acamparon entre Socó y Azecá, en Efes Damim. Por su parte, Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle del Terebinto y formaron en orden de combate frente a los filisteos. Los filisteos ocupaban una montaña, los israelitas ocupaban la opuesta, y entre los dos quedaba el valle. De las filas filisteas salió un valiente guerrero, llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y 1 palmo. Llevaba un yelmo de bronce sobre su cabeza y vestía una coraza de escamas que pesaba unos 5000 siclos de bronce. En las piernas llevaba polainas de bronce, y sobre la espalda una jabalina también de bronce. El asta de su lanza era como el madero de un tejedor y la punta de la lanza era de 600 siclos de hierro. Su escudero iba delante de él. Goliat se puso en pie y gritó a las filas de Israel diciendo: ¿Por qué han salido en orden de combate? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Elijan a uno de ustedes y que baje a enfrentarse conmigo. Si se atreve a luchar conmigo y me vence, seremos siervos de ustedes, pero si yo consigo vencerle, serán siervos nuestros y nos servirán. Y decía el filisteo: Yo desafío hoy a todas las huestes de Israel. Elijan a un hombre valiente y lucharemos juntos. Al oír las palabras del filisteo, Saúl y todo Israel se angustiaron y se llenaron de miedo. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, este hombre era ya viejo y entrado en años. Los 3 hijos mayores habían salido con Saúl a la guerra, se llamaban Eliab, el mayor, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero. David era el más pequeño. Los 3 mayores estaban con Saúl, y David iba y volvía del campamento de Saúl para atender el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se presentaba mañana y tarde, y así durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: Toma para tus hermanos este efa de trigo tostado y estos 10 panes, y llévaselos corriendo al campamento, y estos 10 quesos llévaselos al jefe de mando. Entérate de cómo están tus hermanos y tráeme una prueba de ello. Saúl, ellos mismos y todo Israel están peleando en el valle del Terebinto contra los filisteos. Se levantó, pues, David muy de mañana, dejó el cuidado del rebaño al guarda y marchó con toda la carga tal como le había mandado Jesé. Llegó al centro del campamento en el momento en que el ejército salía para la batalla lanzando gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se pusieron en orden de combate, ejército frente a ejército. David dejó lo que tenía en manos del guarda de impedimenta, corrió al lugar del combate y se interesó por sus hermanos. Estaba hablando todavía con ellos, cuando el valiente guerrero, llamado Goliat, filisteo de Gat, salió de las filas de los filisteos. Y comenzó a decir las palabras de siempre y David las oyó. Todos los israelitas, al ver a ese hombre, huyeron de su presencia totalmente atemorizados. Algún israelita dijo: ¿Ven a ese hombre que sube? Sube a provocar a Israel. Al que consiga vencerlo, el rey le colmará de riquezas, le dará a su hija por esposa y eximirá a la casa de su padre de tributar a Israel. Entonces David dijo a los hombres que estaban con él: ¿Qué dice que dará al que venza a ese filisteo y borre la afrenta de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo? El pueblo le repitió las promesas. Todo esto le darán al hombre que consiga vencerlo. Eliab, su hermano mayor, le oyó hablando con los hombres y se enfadó con David diciéndole: ¿Por qué has venido? ¿A quién has dejado en el desierto al cuidado del pequeño rebaño? Conozco bien tu arrogancia y la malicia de tu corazón, has venido solo para ver la batalla. David respondió: ¿Qué he hecho ahora? Solo he dicho una palabra. Y apartándose de allí, se dirigió a otro y le hizo la misma pregunta. Todo el pueblo le decía lo mismo que al principio. Al conocerse las cosas que decía David, se las comunicaron a Saúl, que le mandó llamar. Entonces David dijo a Saúl:
que nadie se acobarde por este filisteo. Yo, tu siervo, iré y lucharé con él. Y Saúl le respondió: Tú no puedes ir a luchar con ese filisteo porque eres un muchacho, en cambio él es un guerrero desde su juventud. Pero David dijo a Saúl: Tu siervo apacentaba el rebaño de su padre y cuando venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, lo perseguía, lo hería y le arrancaba la presa de sus fauces. Si se revolvía contra mí, lo sujetaba por el cuello y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte a leones y a osos. Ese filisteo incircunciso es como uno de ellos porque se ha atrevido a desafiar al ejército del Dios vivo. Y añadió: El Señor, que me ha librado de las garras de leones y de osos, me librará también de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: Vete y que el Señor esté contigo. Saúl mandó vestir a David con sus propias vestiduras, puso un casco de bronce sobre su cabeza y le colocó una coraza. Después, David se ciñó la espada de Saúl sobre su armadura e intentó caminar, pero no podía porque no estaba acostumbrado. Dijo entonces David a Saúl: No puedo caminar así porque nunca lo he hecho. Y se quitó todo. Tomó el cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos, los puso en el zurrón que usaba también como saco de piedras, y con la honda en la mano, se aproximó al filisteo. El filisteo avanzaba y se acercaba a David precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo despreció, era solo un muchacho rubio y de buena presencia. El filisteo dijo a David: ¿Soy yo un perro para que te acerques a mí con un cayado? Y maldijo a David por sus dioses falsos. Luego dijo a David: Ven hasta mí, que voy a entregar tus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo, en cambio, voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, del Dios de las huestes de Israel a las que has escarnecido. Hoy, el Señor te va a entregar en mis manos, te venceré, y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo les daré tu cadáver, y los cadáveres de los campamentos filisteos a las aves del cielo, y a las fieras de la tierra para que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Y toda esta asamblea conocerá que el Señor obtiene la salvación, no con espada y lanza, que del Señor es esta guerra, y Él los entregará en nuestras manos. Cuando se levantó el filisteo y fue acercándose a David, éste se apresuró y fue corriendo a la pelea contra el filisteo, echó mano al zurrón, sacó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y se desplomó de bruces. Así venció David al filisteo con la honda y la piedra. Lo hirió y lo mató. Y como no tenía espada en su mano, fue corriendo, se quedó en pie sobre el filisteo, agarró su misma espada, la desenvainó, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, al ver que había muerto su soldado más valiente, se dieron a la fuga. Los hombres de Israel y de Judá, en cambio, se levantaron gritando y persiguieron a los filisteos hasta llegar a Gat y hasta las puertas de Acarón. Los hijos de Israel volvieron después de haber derrotado a los filisteos y saquearon sus campamentos. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Pero sus armas las colocó en su tienda. Al ver Saúl a David saliendo contra el filisteo, preguntó a Abner, su lugarteniente: ¿A qué tribu pertenece este joven, Abner? Él le respondió: Por tu vida, mi rey, que no lo conozco. El rey insistió. Pregunta de quién es hijo este muchacho. Y cuando regresó David de haber vencido al filisteo, lo llamó Abner y lo presentó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿De qué familia eres, muchacho? David respondió: Soy hijo de tu siervo Jesé, de Belén. Cuando David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se sintió unido a David y le tomó tanto afecto como a sí mismo. Aquel día lo retuvo Saúl y no le permitió volver a casa de su padre. Establecieron, entonces, un pacto Jonatán y David, pues Jonatán le tenía tanto afecto como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, así como las demás vestiduras, incluso la espada, el arco y el cinturón.
David salía con éxito de todas las expediciones que Saúl le encomendaba. Le puso al frente de los hombres de guerra y alcanzó el favor a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los servidores de Saúl. Envidia de Saúl. Sucedió que a su regreso, cuando volvía David de vencer al filisteo, las mujeres salían de todas las ciudades de Israel cantando y danzando ante el rey Saúl, al son de alegres panderos y tímpanos. Las mujeres cantaban gozosas a coro. Saúl ha matado a 1000 y David a 10.000. Se irritó mucho Saúl y le desagradó esta copla, pues decía: Le atribuyen a David 10.000 y a mí solo 1.000. No les falta más que hacerlo rey. Desde aquel día Saúl no miraba a David con buenos ojos. Al día siguiente le invadió de nuevo a Saúl aquel mal espíritu que provenía de Dios y comenzó a delirar por la casa. David estaba tocando como otras veces, cuando Saúl, que tenía la lanza en la mano, la arrojó con intención de clavar a David contra la pared, pero David la esquivó por 2 veces. Saúl temía a David porque el Señor estaba con David y se apartaba de él. Así que Saúl lo alejó de su presencia nombrándole jefe de 1000. David iba y venía al frente de las tropas y tenía éxito en todo lo que emprendía porque el Señor estaba con él. Al ver Saúl que David tenía mucho éxito en todo, comenzó a temerle. Todo Israel y Judá querían a David porque iba y venía al frente de ellos. David, yerno de Saúl. Saúl dijo a David: Te daré por esposa a mi hija mayor, Merab, pero tienes que ser valiente y pelear en las batallas del Señor. Saúl se decía para sí: Que no tenga que caer mi mano sobre él, sino que sea la mano de los filisteos. Le respondió David: ¿Quién soy yo, y quién es mi familia en Israel, para llegar a ser yerno del rey? Pero cuando llegó el momento en que Saúl debía entregar su hija Merab a David, se la entregó como esposa a Adriel de Mejolá. En cambio, Mical, la segunda hija de Saúl, se enamoró de David, se lo comunicaron a Saúl y le agradó. Pues pensó para sí: se la daré como cebo, a ver si cae sobre él la mano de los filisteos. Entonces Saúl dijo a David por segunda vez: Ahora podrás ser mi yerno. Y ordenó Saúl a sus servidores: Hablen en secreto a David y díganle: El rey te aprecia y también te aprecian sus servidores, acepta ser yerno del rey. Los servidores de Saúl le comunicaron a David en privado todas estas cosas y David respondió: ¿Les parece sencillo llegar a ser yerno del rey? Yo solo soy un hombre pobre y humilde. Los servidores le comunicaron a Saúl. David ha dicho estas palabras. Y dijo Saúl: Díganle de nuevo a David que el rey no quiere dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Saúl pensó así entregar a David en manos de los filisteos. Cuando los servidores del rey comunicaron estas palabras, le parecieron razonables a David para llegar a ser yerno del rey. Todavía no se había cumplido el plazo cuando David se levantó, salió con los suyos y mató a 200 filisteos. Llevó consigo los prepucios y se lo comunicaron al rey para que lo hiciera su yerno. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical. Saúl comprendió que el Señor estaba con David y que Mical, la hija de Saúl, le amaba. Saúl tuvo todavía más temor a David y fue su gran enemigo día tras día. Los príncipes de los filisteos salían en son de guerra y siempre que salía David obtenía más éxito que los servidores de Saúl. Así su nombre se hizo célebre. Salmo 119. Meditación sobre la palabra de Dios y oración para conocerla y poder cumplirla. Mi alma está postrada en el polvo, devuélveme la vida según tu palabra. Conté mis andanzas, y me has escuchado. Enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus mandatos, y meditaré en tus maravillas. Por la tristeza se va en lágrimas mi alma, levántame según tu palabra. Aparta de mí el camino falso, y dame la gracia de tu ley. He elegido el camino de la verdad, me he ajustado a tus normas, me he adherido a tus preceptos, Señor, no me llenes de vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos porque has dilatado mi corazón.
Enséñame, Señor, el camino de tus decretos, y lo seguiré hasta el fin. Dame inteligencia para guardar tu ley y observarla de todo corazón. Encamíname por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al provecho injusto. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y hazme vivir en tu camino. Confirma a tu siervo tu palabra, que conduce a tu temor. Quita de mí el oprobio que me asusta, pues tus juicios son benignos. Mira cómo anhelo tus mandatos, haz que viva en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, Señor, tu salvación, según tu promesa, y daré respuesta al que me reprocha porque confío en tu palabra. No quites de mi boca la palabra veraz, pues espero en tus juicios, y guardaré siempre tu ley, eternamente. Caminaré por vía espaciosa, pues estudio tus mandatos. Hablaré de tus preceptos ante los reyes, no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, que tanto amo. Alzaré mis manos hacia tus mandatos y meditaré en tus preceptos. Lucas. La ofrenda de la viuda. Al levantar la vista, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el gasofilacio. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 monedas pequeñas, y dijo: En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, pues todos estos han echado como ofrenda algo de lo que les sobra. Ella, en cambio, en su necesidad ha echado todo lo que tenía para su sustento. Discurso escatológico. Anuncio de la destrucción del templo. Como algunos le hablaban del templo, que estaba adornado con bellas piedras y ofrendas votivas, dijo: Vendrán días en los que de esto que ven, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Comienzo de las tribulaciones. Persecuciones por causa del Evangelio. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo ocurrirán estas cosas y cuál será la señal de que están a punto de suceder? Él dijo: Miren, no se dejen engañar, porque vendrán en mi nombre muchos diciendo: Yo soy, y el momento está próximo. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y de revoluciones, no se aterren, porque es necesario que sucedan primero estas cosas. Pero el fin no es inmediato. Entonces les decía: Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos y hambre y peste en diversos lugares, habrá cosas aterradoras y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les sucederá para dar testimonio. Así pues, convénzanse de que no deben tener preparado de antemano cómo se van a defender, porque yo les daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios. Serán entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas.